Nadie se movió, nadie gritó, nadie ayudó, hasta que el multimillonario cayó al suelo y el corazón dejó de latir. En esa sala llena de trajes caros y relojes de lujo, la única persona que reaccionó fue la mujer de limpieza. Mientras todos pensaban en reputación, ella pensó en una sola cosa: salvarle la vida. Lo que nadie imaginaba es que ese acto la llevaría a ser humillada, despedida y casi destruida, pero también sería el inicio de la caída de un poderoso y el renacer de una mujer que el mundo subestimó. Antes de seguirnos, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal y ahora sí, disfruta esta historia que podría cambiar tu forma de ver a las personas para siempre. A mí todavía se me eriza la piel cuando recuerdo el sonido. Ese golpe seco contra la alfombra cara, como si el aire mismo se hubiera quebrado en dos. Estábamos en el piso más alto del rascacielos de vidrio, en Chicago, donde todo huele a café recién molido, colonia fina, y aquí mandan los que traen corbata. Yo iba empujando mi carrito de limpieza, con los guantes húmedos y el uniforme azul pegado a la espalda por el calor de los focos, cuando escuché gritos atravesando la puerta de la sala de juntas. «¡Llamen a una ambulancia!», chilló alguien, y luego, silencio raro, de ese que asusta más que el grito. Me asomé apenas, lo suficiente para que me vieran y me recordaran lo de siempre, que yo no debía estar ahí. Pero lo vi. Ethan Caldwell, el CEO más temido y admirado de la empresa, el multimillonario del que hablaban como si fuera una leyenda, estaba tirado en el suelo, pálido, la mandíbula tensa, como si el cuerpo se hubiera rendido de golpe. Y lo peor no fue verlo caer. Lo peor fue ver a 20 personas bien vestidas, con relojes brillando como faros, quedarse paralizadas, mirándose unas a otras con cara de «que alguien haga algo», pero que no sea yo. En ese segundo sentí una cosa bien fea en el estómago. Esa certeza de que si yo entraba, me iban a tratar como basura. Y aún así, mis pies se movieron solos. No lo pensé, te lo juro. Fue como cuando ves que un niño se va a cruzar la calle sin mirar. Tu cuerpo actúa antes que tu miedo. Empujé la puerta con el hombro y ahí empezó la humillación. Clarita, como si alguien hubiera prendido la luz para que todos la vieran. Un guardia extendió el brazo frente a mí. «Señora, no puede pasar». Y yo, con el corazón en la garganta, dije lo único que importaba. «No está respirando». Apenas solté esas palabras, un ejecutivo de traje gris, de esos que hablan como si el mundo les debiera algo, me miró de arriba abajo y se le torció la boca. «¿Y tú qué vas a saber? Regrésate a tu pasillo». Otro se rió nervioso, y alguien más, lo juro por mi vida, murmuró: «¡Qué oso!». O sea, el CEO en el suelo y ellos preocupados por el oso. Yo pensé en mi hija mía, en su lonchera barata, en cómo me preguntaba cada noche si mañana sí iba a haber cereal. Y me dolió el orgullo, pero más me dolió imaginar que Ethan se quedara ahí, sin aire, nomás porque una mujer de limpieza no debe tocar a un multimillonario. Me arrodillé. Busqué pulso en el cuello como me enseñaron en una clase comunitaria a la que fui por un cupón de supermercado. Sí, así de humilde. ¿Y qué? No sentí nada. No. Se me salió, bajito, y de inmediato escuché: «¡Sáquenla! ¿Está tocando al señor Caldwell?». Me temblaron las manos, pero el cuerpo de él estaba frío y pesado, y en mi cabeza solo sonaba la voz del instructor: «Si no respira, tú eres sus pulmones». Incliné su cabeza, sellé su boca con la mía para darle aire,
Y ahí explotó el peor comentario del mundo. Lo está besando. Un par de risas incómodas, como si fuera chisme, como si no hubiera una vida apagándose. Sentí ganas de gritarles «¡Cállense!», pero conté 1, 2, 3. Presioné su pecho una y otra vez, con el ritmo que recordaba. Me ardían los brazos, me dolían las muñecas, y aún así seguí. Porque cuando estás abajo en la vida, aprendes algo que a los de arriba se les olvida. Si te detienes a pedir permiso, la vida se te muere enfrente. En algún momento, alguien me jaló del hombro. Fue tan fuerte que casi me caigo encima de él. ¡Basta!, rugió el de traje gris, como si yo fuera la que estaba cometiendo un delito. Me dieron ganas de llorar de coraje, pero apreté la mandíbula, respiré hondo y seguí con las compresiones. No sé de dónde salió esa fuerza, te lo digo en serio. A veces, cuando uno vive con miedo de que le falte el dinero, el cuerpo se entrena para aguantar. Y sí, me dolía la espalda, me dolía todo, pero me dolía más esa frase que escuché clarita. Estas personas creen que se les pega la pobreza. Eso dijeron, como si la pobreza fuera mugre. Y entonces, justo cuando pensé ya no puedo, el pecho de Ethan se movió, como un sacudón. Tosió, jadeó, un suspiro largo, profundo, y volvió el color poquito a poquito. Me quedé congelada, con las manos temblando, como si el mundo regresara de golpe al cuerpo. Nadie me dijo «gracias», nadie. En vez de eso, todos se amontonaron sobre él como si de pronto sí les importara. «Señor Caldwell, tranquilo. Ya viene la ambulancia». Y yo me quedé atrás, respirando fuerte, con los guantes manchados y el corazón a punto de salirse. En mi cabeza, en vez de orgullo, llegó otra cosa, un miedo horrible, porque yo conocía a esa gente. Conocía ese tipo de oficinas y supe, antes de que pasara, que el héroe no iba a ser yo, que me iban a convertir en la villana para no manchar su reputación. Cuando llegaron los paramédicos, uno de ellos preguntó quién había hecho la RCP. Yo levanté la mano, todavía temblando. El paramédico me miró con respeto, como si entendiera lo que acababa de pasar, pero el respeto duró lo que tarda en voltear un ejecutivo. Derek Vaughan, el director financiero, el tipo que siempre caminaba como si el piso fuera suyo, dio un paso al frente con una sonrisa sin alma. ¿Tu nombre?, preguntó, seco. Emily Carter, respondí. Trabajo en limpieza. Derek ladeó la cabeza, como si hubiera olido algo feo. «¿Tocaste al señor Caldwell?», dijo. Y la forma en que lo dijo fue como acusación, no como hecho. «No respiraba», contesté, sintiendo que la voz se me quebraba. «Le salvé la vida». Derek soltó una risita corta, de esas que no son risas sino veneno. «Eso lo veremos en cámaras. Por lo pronto te vas. Recursos Humanos te va a contactar. No vuelvas a entrar». Me quedé muda. Literal, como si me hubieran apagado la lengua. Yo esperaba, no sé, una palmada, un bien hecho, aunque fuera un gracias. Pero no, me hablaron como si hubiera robado algo, como si mi valor fuera una mancha. Salí con mi trapeador en la mano y la cara caliente de vergüenza, atravesando el pasillo largo donde siempre me sentía invisible. Y hoy me sentía peor. Me sentía observada, juzgada, reducida a un chisme. Y mientras bajaba en el elevador de servicio, con el reflejo de mi uniforme en el espejo, pensé algo que me dio escalofríos. Si así me humillaron frente a todos por salvar a un multimillonario y a su CEO, ¿qué me van a hacer mañana cuando ya no haya ambulancias ni testigos? No sé en qué momento exacto una buena acción se convirtió en una condena.
pero lo sentí en la piel al día siguiente, como si el aire mismo del corporativo ya no me perteneciera. Caminé temprano hacia aquel edificio de vidrio, en el centro de Seattle, con el uniforme azul bien planchado y las manos todavía adoloridas de haber presionado un pecho que no era el mío. En el camión me repetía: «Todo fue un malentendido, Emily. Lo verán en las cámaras. Alguien va a decir gracias. Alguien va a entender». Y aún así, cada vez que recordaba los gritos «¡Sáquenla!», me regresaba esa misma punzada de vergüenza. Una vergüenza que no era mía, pero que me habían colgado como un letrero en el cuello. Al llegar, el guardia de la entrada ni siquiera levantó la vista. Solo extendió la palma, como si mi existencia fuera un estorbo programado. «No puede pasar». Yo tragué saliva. «Trabajo aquí. Soy del turno de limpieza». Él soltó un suspiro, mecánico, entrenado para no sentir. «Órdenes de arriba». «Órdenes». Esa palabra me cayó como un cubetazo helado. Insistí, mostré mi gafete, expliqué que el CEO había, que el millonario, que yo. Pero el guardia apenas giró la cabeza, señalando con la barbilla hacia un pasillo lateral. «Recursos humanos». Y ahí, en vez de una explicación, me esperaba un sobre blanco, frío, con mi nombre impreso como si fuera un reporte más. Lo sostuve, y por un segundo me acordé de mi hijo Noah, desayunando cereal barato. Feliz porque yo le había prometido que pronto le compraría unos tenis nuevos. Sentí que el piso se me movía. Todavía no sabía la peor parte. Desde afuera, la escena parecía simple. Una mujer de limpieza detenida en la puerta del éxito y un sistema impecable haciendo su trabajo. Pero por dentro era una maquinaria de prestigio que se defendía con uñas y dientes, incluso si tenía que triturar a quien le salvó la vida a su jefe. El supervisor de personal, un hombre de camisa ajustada y sonrisa sin ojos, tomó el sobre como si me estuviera entregando una receta. «Emily Parker, aquí está su finiquito. Terminación inmediata por conducta inapropiada». Yo me quedé tiesa. ¿Conducta? ¿Qué? Y él, sin siquiera parpadear: «Lo que dice el documento». Intenté reír, de nervios, porque en mi cabeza no cabía la lógica. «Señor». El señor Grant Whitmore no respiraba. Nadie se movía. Yo solo. «No me interesa», me cortó, bajito, como quien teme que alguien escuche humanidad en su voz. «Hay video, hay quejas, y esto es para proteger a la empresa». Ahí se me subió el calor a la cara. Proteger a la empresa. ¿De qué? De una mujer que intentó que el millonario no muriera. Saqué el papel. Lo leí. Cada palabra era un golpe. Inapropiado, protocolo, reputación, terminación. Y entonces apareció el verdadero veneno. Mi teléfono vibró con mensajes de un grupo de empleados que yo ni sabía que existía. Capturas de pantalla, risas, emojis. Vieron a la de limpieza. Literal le estaba besando la boca al CEO. ¡Qué asco! Seguro quería fama. El mundo, en menos de 24 horas, había convertido un intento de reanimación en un chisme barato. Y lo más doloroso no fue que hablaran. Fue que les era fácil creerlo. Porque yo era la mujer de limpieza y él era el CEO millonario. Y en esa ecuación, mi dignidad valía menos que un rumor. Regresé a casa con el sobre apretado en el pecho, como si pudiera evitar que se rompiera mi vida. Mi departamento olía a jabón y a cansancio. El mismo siempre. Noah corrió a abrazarme con esa energía que solo tienen los niños que todavía creen que el mundo es justo. «Mamá, ¿hoy sí vamos a ir por los tenis?» Sentí que la garganta se me cerraba. «Mi amor, hoy no».
Me miró, confundido. Yo fingí que estaba cansada, que era un día largo, pero por dentro traía un terremoto. Esa noche, cuando lo acosté, me quedé sentada junto a su cama viendo su respiración tranquila, y me dio una rabia tan grande que me temblaron las manos. Yo sostuve la respiración de otro hombre, y nadie sostuvo la mía. No lloré de inmediato. Primero me quedé en silencio, como cuando uno se da cuenta de que la injusticia no es un accidente, es un sistema. Después sí lloré, pero sin ruido, para que Noah no escuchara. Al día siguiente fui a buscar trabajo a 2 edificios, luego a 3, luego a 5. En todos me miraban el uniforme como si fuera una mancha. Y justo cuando pensaba que no podía sentirse peor, una vecina me enseñó el video que ya circulaba editado. Tomas cortadas, zooms morbosos, texto encima insinuando cosas. Ahí estaba yo, arrodillada, presionando el pecho, y el título decía algo como «La de limpieza se aprovecha del CEO». Me faltó el aire. Me ardieron las orejas. Me senté en el piso de la cocina, porque las piernas ya no me respondían. ¿Cómo peleas contra una mentira cuando la mentira viene vestida con traje y sello corporativo? ¿Cómo le explicas a tu hijo que hacer lo correcto te puede dejar sin trabajo, sin seguro, sin dignidad? Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, hubo una pequeña recompensa que casi nadie habría notado. Un mensaje privado de una enfermera del hospital donde llevaron al millonario. No decía mucho, solo: «Él preguntó por ti. No sabe tu nombre, pero preguntó». Lo leí 3 veces, como si fuera un pedacito de oxígeno. ¿Por qué preguntaría por mí, si ya habían decidido que yo era un problema? Mientras yo contaba monedas para el camión y pensaba que iba a cocinar con lo poco que quedaba, en una habitación privada, el CEO despertaba con el pecho vendado y un hueco raro en la memoria. El doctor le explicaba cifras, riesgos, tuvo suerte, pero él, Grant Whitmore, no podía quitarse de la cabeza una voz femenina, firme, suplicando cerca de su oído, como si lo hubiera jalado de regreso al mundo. «Respira, por favor, respira». Le dijeron que Recursos Humanos lo manejó, que no era necesario remover el tema, que ya se había cerrado. Y esa palabra, cerrado, le provocó un enojo extraño, más profundo que el dolor en el pecho. Porque un millonario puede comprar silencio, pero no debería comprar la verdad. Cuando pidió las grabaciones, su asistente titubeó. Cuando insistió, se las llevaron editadas. Cuando volvió a exigirlas, alguien se puso nervioso. Y ahí, justo ahí, nació la duda peligrosa. ¿Qué están escondiendo? Esa noche, yo me quedé mirando el techo, escuchando el refrigerador viejo hacer ruido como si también estuviera cansado de sobrevivir. Y me prometí a mí misma algo que no sabía si podría cumplir. No me voy a hundir en la vergüenza que ellos inventaron. Pero, ¿cómo se prueba la verdad cuando todos ya eligieron la mentira? ¿Y qué haría el CEO millonario cuando por fin viera la escena completa sin filtros y descubriera quién fue el primero en empujarme para sacarme de ahí? Durante semanas aprendí lo que significa ser subestimada de verdad. No hablo solo de que te miren por encima del hombro, sino de esa sensación constante de que el mundo ya decidió quién eres. Y no importa cuánto expliques, cuánto trabajes o cuánto hayas hecho bien, nadie está dispuesto a cambiar de opinión. Me despertaba antes del amanecer, como siempre, por costumbre más que por obligación, y durante unos segundos olvidaba que ya no tenía a dónde ir. Luego llegaba el golpe,
Ya no había turno, ya no había gafete, ya no había sueldo. Solo un nombre manchado en Internet y una versión torcida de la historia repitiéndose como eco. Yo, Emily Parker, la mujer de limpieza que cruzó la línea con un CEO millonario. Así me llamaban ahora. Lo más cruel era que nadie se preguntaba por qué lo hice. Para ellos, mis manos no habían presionado un pecho para salvar una vida. Habían tocado algo que no me correspondía. Y en una ciudad como San Francisco, donde todos presumen ser modernos, abiertos y humanos, descubrí que el clasismo sigue vivo, solo que mejor vestido. Cada entrevista a la que iba terminaba igual. Una sonrisa incómoda, un «te llamamos» que nunca llegaba, y una mirada rápida al celular, donde seguro ya habían visto el video. Una tarde, saliendo de una oficina de limpieza, escuché a dos mujeres murmurar: «Es ella, la del CEO». Bajé la cabeza, no por culpa, sino por cansancio. ¿Sabes lo que más duele de ser subestimada? Que empiezas a dudar de ti misma, aunque sepas que hiciste lo correcto. Desde afuera, yo era solo la mujer de limpieza, pero por dentro llevaba años entrenándome para resistir golpes invisibles. Nadie veía que había trabajado dobles turnos para pagar un curso básico de primeros auxilios en un centro comunitario. Nadie sabía que los fines de semana ayudaba a una vecina anciana a cambio de que cuidara a mi hijo cuando yo no podía. Nadie imaginaba que, mientras trapeaba pasillos interminables, escuchaba podcasts gratuitos sobre liderazgo, psicología laboral y derechos del trabajador. Porque algo dentro de mí se negaba a creer que mi vida estaba destinada únicamente a limpiar los restos de la de otros. Aún así, cuando entraba a una habitación llena de gente importante, me convertía en aire. Invisible, prescindible. Y eso fue exactamente lo que pasó el día del colapso del multimillonario. Ellos, con todo su poder y títulos, se congelaron. Yo, sin nada que perder, actué. Pero la historia que eligieron contar fue la que protegía su jerarquía. La mujer de limpieza no puede ser la valiente. El CEO no puede deberle la vida a alguien como ella. Esa narrativa era más cómoda, más segura y, sobre todo, más cruel. Empecé a entender algo que nadie te enseña. Cuando ayudas desde abajo, tu ayuda incomoda. Cuando ayudas desde arriba, te aplauden. Esa verdad me revolvía el estómago, pero también encendía algo dentro de mí. Una chispa peligrosa para quienes viven de subestimar a otros. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Grant Whitmore, el CEO millonario, comenzaba a sentirse extraño en su propio mundo. Físicamente mejoraba, sí, pero algo no cuadraba. Cada vez que alguien le decía «¿tuviste suerte?», él fruncía el ceño. No era suerte. Había visto, aunque fuera en fragmentos, a una mujer arrodillada, decidida, ignorando gritos y empujones. Y cada vez que preguntaba por ella, recibía respuestas vagas, ensayadas, demasiado limpias. Un incidente menor. Una empleada que se excedió. Asunto cerrado por recursos humanos. Grant había construido su imperio leyendo entre líneas, detectando riesgos donde otros veían rutina. Y ahora esas respuestas le sonaban exactamente igual que un informe maquillado para inversionistas. Incompleto y conveniente. Algo no le gustaba. Algo no encajaba. Y cuando un CEO empieza a sentir que le están ocultando información, no es por paranoia, es por experiencia. Una noche, solo en su departamento, con el pecho aún sensible y el silencio pesándole más que el dolor, volvió a reproducir mentalmente la escena. ¿Por qué nadie se movió? ¿Por qué ella sí?
Y entonces se le cruzó una idea incómoda. Tal vez la razón por la que ella actuó era la misma por la que la despidieron, porque estaba acostumbrada a que nadie la defendiera, porque sabía que, si no lo hacía ella, nadie lo haría. Esa conclusión lo inquietó más que cualquier diagnóstico médico. Yo, en cambio, estaba aprendiendo a sobrevivir con lo mínimo y a esconder el miedo para que mi hijo no lo notara. Una noche, mientras cenábamos arroz con frijoles, me preguntó algo que me atravesó el pecho. «Mamá, ¿hiciste algo malo?» Me quedé helada. «¿Por qué dices eso?» «En la escuela dijeron que si te castigan es porque hiciste algo malo». Respiré hondo, lo miré a los ojos y le dije la verdad más simple que pude. «A veces, hijo, hacer lo correcto no le gusta a la gente con poder». Él frunció el ceño, confundido. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Y ahí, sin darme cuenta, respondí la pregunta que ni yo misma me había atrevido a formular. Porque yo sí podía ayudar. Esa frase se me quedó rondando toda la noche. Yo sí podía ayudar. No tenía dinero, no tenía abogados, no tenía un cargo elegante, pero tenía algo que muchos CEOs y millonarios habían perdido: humanidad bajo presión. Y aunque el mundo se empeñara en recordarme mi lugar, empecé a sospechar que ese lugar no estaba tan abajo como ellos creían. Sin saberlo, yo ya estaba en el punto exacto donde nacen las historias que incomodan al poder. La pregunta era inevitable. ¿Qué pasaría cuando el CEO dejara de aceptar la versión oficial y decidiera mirar de frente a la mujer que todos habían subestimado? Nunca pensé que la verdad tuviera sonido, pero lo tuvo. Fue el clic seco del botón de reproducción. Ese ruido mínimo cambió todo. Yo no estaba ahí para escucharlo. Estaba en casa, contando monedas otra vez, decidiendo si pagar la luz o comprar fruta. Pero en una oficina silenciosa, con vista a la bahía y el cielo gris de San Francisco, el CEO multimillonario dejó de escuchar excusas y empezó a escuchar hechos. Grant cerró la puerta, pidió que nadie lo interrumpiera y exigió el acceso completo, sin cortes, sin ediciones. El sistema tardó unos segundos en cargar, y cuando la imagen apareció, el tiempo pareció ir más lento. Se vio a sí mismo de pie, seguro, hablando de resultados. Luego, el gesto en el pecho, el tropiezo, la caída. Se vio a los ejecutivos congelados, uno dando medio paso atrás, otro llevándose la mano a la boca como si el problema fuera mirar. Y entonces entré yo, con el uniforme azul, el carrito afuera, el cabello recogido deprisa. No dudé, no pedí permiso, me arrodillé, busqué pulso, empecé. La cámara captó todo, los empujones, las risas nerviosas, el brazo del guardia intentando sacarme, mi conteo en voz baja. 1, 2, 3. Grant apretó la mandíbula. El video siguió hasta el instante exacto en que su pecho se movió y el aire volvió. Pausó, rebobinó, volvió a pausar. En la pantalla no había indecencia ni exceso. Había técnica, decisión y calma bajo presión. Talento oculto. Eso fue lo que vio. Y no el tipo de talento que se aprende con un MBA, sino el que aparece cuando la vida se está yendo y alguien decide sostenerla con las manos. Mientras tanto, yo empezaba a reconocer mi propio valor sin darme cuenta. No de golpe, nadie que viene de abajo cambia así. Fue a pedacitos. Ayudé a una vecina con un ataque de pánico en la lavandería. Acomodé a un señor mayor que se había mareado en el autobús. Expliqué a otra madre cómo actuar si su hijo convulsionaba. Cada vez que lo hacía, escuchaba la misma frase. «¿Cómo sabes tanto?» Yo sonreía incómoda. «Porque me preparé», pensaba.
porque siempre supe que nadie vendría a salvarnos. Y aunque el mundo insistía en llamarme la mujer de limpieza, empecé a entender que yo había desarrollado habilidades que muchos no tenían. Leer el miedo, actuar sin escenario, decidir sin aplausos. Eso no sale en un currículum, pero sostiene vidas. Esa noche, después de acostar a mi hijo, abrí una libreta vieja y anoté todo lo que sabía hacer. Primeros auxilios, manejo de crisis, escucha activa, organización bajo estrés. Al final de la página escribí algo que me dio vergüenza y orgullo a la vez. Esto también es liderazgo. Cerré la libreta rápido, como si alguien pudiera verme pensar algo tan grande. Del otro lado de la ciudad, el CEO respiró hondo y tomó una decisión que no venía de sus médicos ni de sus asesores. Llamó a su asistente con voz firme. Quiero el nombre completo de la mujer del video. Dirección, teléfono, hoy. Hubo silencio. Señor, recursos humanos ya. No pregunté qué hizo recursos humanos. Pregunté qué voy a hacer yo. Esa frase cambió la dinámica. En menos de una hora, la información estuvo sobre su escritorio. Emily Parker, limpieza. Despedida por conducta inapropiada. Grant sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Mi vida valió menos que su reputación, pensó. Se puso el abrigo aún débil, ignoró las recomendaciones de descanso y salió. En el trayecto miró la ciudad con otros ojos. Edificios brillantes sostenidos por gente invisible. Por primera vez entendió algo incómodo. Su empresa no era fuerte por los números, sino por las manos que nadie veía. Y esas manos eran las primeras en romperse cuando algo salía mal. El millonario que había dominado mercados ahora tenía una urgencia distinta: corregir una injusticia antes de que se convirtiera en costumbre. Cuando tocaron a mi puerta, dudé. No esperaba visitas. Abrí apenas y lo vi. Traje sencillo, rostro pálido, ojos cansados que reconocí al instante, aunque nunca nos hubiéramos mirado así. El silencio fue pesado. Soy Grant Whitmore, dijo, sin títulos. Yo sentí que el estómago se me encogía. Pensé en las burlas, en el sobre blanco, en el video editado. Vengo a agradecerte, añadió, y esa palabra, agradecer, me desarmó más que cualquier disculpa. Me invitó a sentarme. No habló de dinero. Habló de lo que vio, de lo que nadie hizo, de lo que yo sí hice. No sabía que te habían despedido, dijo, y por primera vez le creí a alguien con poder. Le mostré la libreta sin mirarlo. Él la leyó en silencio. Esto es un sistema, murmuró. No solo salvé su vida, respondí, con la voz temblorosa pero firme. Hice lo que había que hacer. Grant levantó la vista. En ese momento, la relación CEO-empleada dejó de existir por un segundo. Éramos dos personas reconociendo una verdad incómoda. El talento no siempre está donde el mundo lo busca. Se levantó y dijo algo que me cambió el pulso. Quiero que vuelvas, pero no a limpiar pasillos. No supe qué contestar. La propuesta no era un favor, era un giro. Y como toda virada real, daba miedo, porque aceptar significaba exponerse otra vez, y rechazar significaba volver a la invisibilidad cómoda. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi hijo, en el ruido de los comentarios, en la facilidad con la que el poder aplasta. Pensé también en la libreta y en la frase que había escrito. Esto también es liderazgo. A veces, el talento oculto no se revela cuando te aplauden, sino cuando alguien por fin se atreve a mirar sin prejuicio. Y la pregunta quedó flotando, pesada y emocionante a la vez. ¿Qué pasaría si una mujer subestimada aceptara ocupar un lugar que nunca le fue permitido?
y lo transformara desde adentro. El primer golpe no fue público. Fue interno, silencioso y profundamente personal. Derek Bone, el director financiero, leyó el correo 3 veces antes de aceptarlo. Revisión extraordinaria de protocolos y decisiones recientes. No aparecía mi nombre, pero lo entendió de inmediato. En ese mundo, nadie convoca revisiones extraordinarias sin una razón peligrosa. Derek cerró la laptop despacio, como si el gesto pudiera devolverle el control, y apoyó los codos en el escritorio. Había construido su carrera blindando a la empresa con informes impecables y narrativas convenientes. La reputación, para él, era un activo que se defendía incluso si había que torcer la verdad. Y ahora, el CEO multimillonario al que creía tener alineado, estaba removiendo el suelo. «Es una exageración», murmuró, ensayando el discurso que repetiría si alguien preguntaba. Una mujer de limpieza no puede convertirse en el punto de inflexión de una corporación. Ese pensamiento lo tranquilizaba, hasta que dejó de hacerlo. Yo entré al edificio por la puerta principal una semana después. No con uniforme azul, sino con una identificación temporal y un nudo en el estómago. Las miradas fueron un murmullo sin palabras. Sorpresa, incomodidad, esa curiosidad que nace cuando el orden se altera. Grant caminaba a mi lado con paso firme, sin presentarme como la mujer que lo salvó, sino como alguien que viene a trabajar. En la sala de juntas, Derek se levantó con una sonrisa ensayada. «Señor Whitmore, me alegra haberlo recuperado». Grant respondió breve. Luego me miró. «Emily va a liderar la revisión de respuesta a emergencias y cultura interna». El silencio fue un golpe seco. Derek arqueó las cejas apenas, lo suficiente para delatar el choque. «¿Liderar?», repitió, cuidando el tono. «Con todo respeto, su experiencia». No terminó la frase. Grant lo hizo por él. «Es precisamente su experiencia la que faltó aquí». Yo sentí el pulso en las sienes, pero me mantuve firme. No venía a pedir permiso. Venía a trabajar. El antagonista reaccionó como reaccionan quienes pierden ventaja, con sutileza venenosa. Al principio fueron correos aclaratorios, reuniones que se movían de horario, documentos que no aparecían. Derek me hablaba con cortesía glacial, siempre subrayando procedimientos, siempre insinuando riesgos. «Cuidemos la imagen», repetía. Yo escuchaba, tomaba notas y preguntaba lo que nadie quería responder. ¿Quién decide cuando una vida vale menos que un protocolo? Esa pregunta no figuraba en ninguna diapositiva, y sin embargo, empezaba a incomodar a todos. Un par de gerentes evitaban cruzarse conmigo. Otros se acercaban en privado para contarme cosas que llevaban años guardando. El CEO observaba sin intervenir, como quien deja que el tablero se reacomode. Y Derek, cada día más tenso, comenzó a entender que el problema ya no era yo. Era el espejo que yo estaba poniendo frente a la empresa. El choque final llegó en una reunión cerrada. Derek presentó un informe pulcro, lleno de métricas y eufemismos. Cuando terminó, Grant me cedió la palabra. Yo respiré hondo y mostré el video sin editar, el mismo que Grant había visto. «Esto no es una acusación», dije. «Es un hecho». Se escucharon carraspeos, sillas moviéndose. Derek se adelantó. «Ese material expone a la empresa». Grant lo miró sin parpadear. «No, lo que expone a la empresa es ocultarlo». Derek perdió la compostura por un segundo. ¿De verdad vamos a reescribir nuestra cultura por una excepción? Ahí entendí todo. No fue una excepción, respondí. Fue una ausencia. El silencio cayó pesado.
Grant cerró la carpeta. A partir de hoy, se auditarán decisiones disciplinarias vinculadas a emergencias. Y Derek, tu firma aparece en más de una. El antagonista sintió el golpe. No era un despido. Era peor. Era el inicio del escrutinio. Y mientras recogía sus papeles, supe que el choque no había terminado. Apenas había cambiado de forma. El reconocimiento no llegó con aplausos inmediatos, ni con titulares ruidosos. Llegó como llegan las verdades incómodas. Despacio, primero en voz baja, luego imposible de ignorar. La mañana en que crucé el vestíbulo y un guardia me sostuvo la puerta con un «Buen día, Emily». Entendí que algo había cambiado. No fue el gesto en sí, sino el tono. Respeto sin condescendencia. En los pasillos, algunos bajaban la voz. Otros, por primera vez, la alzaban para saludar. La empresa, ese monstruo de vidrio y acero, empezaba a mirarse a sí misma. Grant, el CEO multimillonario, no anunció nada todavía. Dejó que los hechos hablaran. Los informes comenzaron a circular. Las revisiones se abrieron, y lo que antes se barría debajo de la alfombra ahora aparecía con nombres y fechas. Yo seguía trabajando, escuchando, preguntando. Me acostumbré a algo nuevo y raro. Que me buscaran por criterio, no por lástima. El reconocimiento social, entendí, no se decreta. Se gana cuando la coherencia resiste el escrutinio. Las primeras señales vinieron de abajo. Un equipo de mantenimiento pidió capacitación en emergencias. Un grupo de asistentes solicitó protocolos claros sin represalias. Una gerente de proyecto me escribió para agradecer haber puesto palabras a lo que nadie se animaba a decir. Esas notas, breves y honestas, valían más que cualquier placa. Luego vinieron las reuniones abiertas. Yo me presentaba sin discursos grandilocuentes, contaba lo que pasó, mostraba lo que faltó y explicaba lo que cambiaríamos. Había silencios tensos, sí, pero también cabezas asintiendo. Un día, al terminar, alguien aplaudió. Otro se sumó. No fue ovación, fue algo mejor. Aprobación consciente. Afuera, en redes internas, el relato empezaba a corregirse. Ya no era la mujer de limpieza. Era la persona que actuó cuando nadie más lo hizo. Las palabras importan. Reordenan la memoria colectiva. Y esa memoria, cuando se endereza, empuja a la acción. El reconocimiento escaló cuando Grant decidió hablar. No para ensalzarme, sino para fijar un estándar. En una reunión general, dijo algo sencillo y contundente. Aquí no premiamos títulos cuando faltan reflejos humanos. No me nombró. No hacía falta. La sala entendió. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Medios externos pidieron entrevistas sobre los nuevos protocolos y la cultura de respuesta. Grant fue claro. Hablen con Emily. Yo dudé. El miedo a la exposición seguía ahí. Pero acepté con una condición: hablar del sistema, no de mí. En cámara dije lo que creía, que el reconocimiento no es una medalla individual, sino la consecuencia de hacer lo correcto a tiempo. Las reacciones fueron distintas. Algunas críticas, sí, pero muchas más historias de personas que se vieron reflejadas. El reconocimiento social, cuando es genuino, se convierte en espejo para otros. Derek, el antagonista, observaba desde la periferia. Su influencia menguaba, no por un golpe único, sino por una suma de hechos que ya no podía torcer. El reconocimiento me blindaba más que cualquier respaldo formal. Porque cuando una comunidad valida una verdad, se vuelve costosa de negar. Yo sentía la presión, claro. También el peso de la expectativa.
Pero había algo nuevo sosteniéndome. Confianza. La mía y la de otros. Y con ella llegó una pregunta que flotaba en el aire, inevitable. Si el reconocimiento ya había cruzado los muros de la empresa, ¿hasta dónde podía llegar? ¿Y qué pasaría cuando esa legitimidad se tradujera en poder real para cambiar las reglas? La ascensión no fue un ascensor directo al piso más alto. Fue una escalera larga, empinada, construida con decisiones incómodas y consecuencias reales. Empezó el día en que Grant me pidió que presentara el plan completo ante el Consejo. No una idea, no un piloto, sino un rediseño integral. Respuesta a emergencias, protección al denunciante, capacitación obligatoria y métricas públicas de cumplimiento. Cuando entré a esa sala, sentí el peso de las miradas que todavía dudaban. Respiré hondo y pensé en algo sencillo. Si ya sobreviví a que me llamaran indecente por salvar una vida, puedo sobrevivir a esto. Hablé claro, sin adornos. Mostré datos, testimonios y, sobre todo, consecuencias. El silencio fue distinto al de antes. No era incomodidad, era atención. Cuando terminé, Grant cerró la carpeta y dijo: «Esto se implementa». No hubo votación, hubo dirección. Ahí entendí que la ascensión verdadera ocurre cuando el poder decide no protegerse a sí mismo, sino a las personas. Los cambios se sintieron rápido. Presupuestos reasignados, equipos multidisciplinarios, auditorías externas. Me dieron autonomía y un equipo pequeño pero comprometido. Empezamos por lo básico. Entrenar a quienes siempre estaban presentes cuando nadie miraba. Seguridad, limpieza, recepción. Gente que conoce los pasillos mejor que nadie. El primer simulacro fue caótico y honesto. El segundo, eficiente. El tercero, inspirador. Las historias empezaron a circular. Una guardia que detectó a tiempo un colapso. Un asistente que activó un protocolo sin miedo a represalias. Una supervisora que pidió ayuda sin vergüenza. La productividad subió, sí, pero lo más importante fue otra cosa: la confianza. Cuando la gente confía, actúa. Y cuando actúa, salva tiempo, dinero y vidas. La ascensión dejó de ser mi historia para convertirse en una fuerza colectiva. El impacto cruzó fronteras cuando otras compañías llamaron. Queremos replicarlo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién lidera? Yo viajé poco al principio. Preferí recibirlos aquí, que vieran el cambio en el aire. Grant me acompañaba a veces, discreto, dejando que el trabajo hablara. En una conferencia, un periodista preguntó si esto no era romantizar a una empleada subestimada. Sonreí y respondí lo único que importaba. No romantizamos nada, corregimos un error. Esa frase se citó más de lo que esperaba. Pronto, universidades y asociaciones laborales pidieron charlas. Yo acepté con una regla: hablar de sistemas, no de milagros. Porque lo extraordinario no fue que yo subiera, fue que la estructura se moviera conmigo. El programa se adoptó en filiales internacionales, manuales traducidos, indicadores compartidos. El reconocimiento social se transformó en impacto global. Derek, el antagonista, quedó al margen. No por venganza, sino por evidencia. Sus argumentos perdieron tracción frente a resultados medibles. Cuando el Consejo anunció una reestructura financiera alineada a los nuevos estándares, entendí que la ascensión había alcanzado el corazón del poder. Yo seguía siendo la misma persona, la libreta, el conteo, el instinto, pero ahora tenía alcance.
Y con el alcance llegó una responsabilidad pesada: no fallarle a quienes creyeron. Una noche, sola en la oficina, miré la ciudad y pensé en la primera puerta que empujé sin permiso. Sonreí. La ascensión extraordinaria no me había alejado de ese momento. Me había devuelto a él con herramientas para que no volviera a repetirse. Y entonces apareció la última pregunta, la más difícil. Si ya habíamos cambiado las reglas, ¿qué mensaje dejaríamos para quienes siguen invisibles? ¿Y cómo convertiríamos esta victoria en transformación humana duradera? La verdadera transformación no se mide en organigramas ni en premios. Se mide en lo que la gente se permite sentir cuando ya no tiene miedo. Lo entendí una mañana cualquiera, caminando por el vestíbulo, cuando vi a dos personas detenerse para ayudar a un tercero sin mirar alrededor, buscando autorización. No había cámaras, no había correos, no había un SEO observando. Solo humanidad en acción. Ahí supe que el cambio había echado raíces. Grant lo había dicho una vez, casi en susurro. Las empresas no cambian por discursos, cambian cuando el comportamiento correcto deja de ser heroico y se vuelve normal. Yo había pasado de ser subestimada a tener voz, sí, pero el objetivo nunca fue mi ascenso, sino ensanchar el lugar de todos. Cuando el poder aprende a escuchar, la dignidad deja de pedir permiso. El mensaje se volvió claro y contagioso. En talleres y charlas, dejé de contar mi historia y empecé a hacer preguntas incómodas. ¿Qué harías si nadie te mirara? ¿A quién protegerías si el protocolo te pidiera silencio? Las respuestas cambiaban con el tiempo. Al principio eran tímidas, luego firmes. La gente empezó a entender que la ética no es una carga, sino una brújula. Que el multimillonario que se atreve a corregir una injusticia no pierde poder, lo redefine. Y que la empleada invisible que actúa no está excediéndose. Está sosteniendo el tejido que evita que todo se rompa. Ese mensaje cruzó salas, ciudades y fronteras, no como consigna, sino como práctica. Grant y yo hablamos una noche larga, sin agendas. ¿Valió la pena?, preguntó. Pensé en los correos anónimos de agradecimiento, en los protocolos activados a tiempo, en los hijos que volvieron a casa con sus padres. Sí, dije, porque ahora, cuando algo pasa, nadie pregunta primero por su reputación. Él asintió. La redención no fue un acto público, fue la suma de decisiones coherentes tomadas a tiempo. Para mí, la transformación fue aceptar que no necesitaba pedir perdón por ocupar espacio. Para él, fue entender que el liderazgo no se ejerce desde arriba, sino a favor de los de abajo. El impacto global fue real, pero el humano fue íntimo. Mirar a los ojos sin vergüenza, actuar sin cinismo. No cerré con una conclusión solemne porque la vida no lo hace. Dejé un bucle abierto, como debe ser. El sistema seguirá probándose. Las personas seguirán fallando y corrigiendo. Pero algo quedó sembrado. Si alguna vez te dijeron que tu lugar era no meterte, recuerda esto. Cuando la vida se está yendo, meterse es lo único que importa. Y si alguna vez tuviste poder, poco o mucho, úsalo para abrir puertas, no para cerrarlas. ¿Qué harías tú cuando nadie te esté mirando? ¿A quién protegerías si el precio fuera tu comodidad? No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir esta historia. Alguien la necesita esta noche. Suscríbete para leer más historias emotivas que te llegarán al corazón. A veces creemos que las grandes transformaciones nacen en oficinas lujosas, con personas poderosas tomando decisiones históricas.
Pero esta historia nos recordó algo distinto. Los cambios reales empiezan cuando alguien común se niega a mirar hacia otro lado. Emily no era famosa, no tenía un cargo importante, no tenía poder, solo tenía coraje, humanidad y decisión. Y eso fue suficiente para salvar una vida. Y después, para cambiar un sistema entero. Ahora dime tú, ¿alguna vez hiciste lo correcto, aunque sabías que nadie te iba a agradecer? ¿Alguna vez fuiste subestimado, pero seguiste adelante de todos modos? ¿Crees que el verdadero liderazgo nace del poder o de la empatía? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien más que hoy se siente invisible. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Aquí seguimos contando historias reales, humanas y poderosas, porque nunca sabes quién necesita escucharlas hoy.